trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade. Bienvenidos a bordo, bienvenidos al programa. Un programa que hoy es sustancial porque vamos a cambiarle el nombre, vamos a sacar esta música, vamos a cambiarle el formato y ustedes piensen que el programa tiene que comenzar con un retrato de la Argentina y el nuevo programa va a ser esto que ustedes ven ahora. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. Todo domingo nos tenemos que poner un beso. ¿Estás esperando? No, no, es gordura. Esta es la Argentina de hoy, donde todos, con razón o sin razón, se matan por ir a cantar, a arrepentirse, y algunos en forma poco decorosa, porque algunos se apresuraron a decir que daban plata para aportes, después vinieron otros y dijeron que no era para aportes, que eran coimas, con lo cual la situación cambia notablemente. Otros se declararon arrepentidos para que les bajen la condena, otros se declararon imputados para poder mentir después. En fin, esto de los niños cantores en la Argentina es realmente tan particular como el fenomenal saqueo que ya conocemos, en parte, porque falta mucho. La novela va a ser larguísima. Antes que nada, igual, vamos con las novedades principales. El gobierno sacó un fideicomiso para el tema de la obra pública, que como ustedes saben está congelada a partir de la aparición de los cuadernos y donde todas las empresas vinculadas al sector de la obra pública están complicados. Como no podían seguir trabajando, sacaron este fideicomiso que es más caro para la Argentina, pero que en última instancia va a habilitar a que la gente de la construcción pueda seguir trabajando. Yo les anuncié esta medida el lunes de la semana pasada y creí que le iban a sacar el martes. Pero como ocurre todo en este gobierno, a pesar de que son todos jóvenes, siempre es tardío. Siempre es tardío lo que hacen. Hay una enorme expectativa por un viaje que va a hacer Macri en septiembre. Algunos lo imaginan como algo que puede cambiar, salir de la inestabilidad que hoy tiene la situación financiera del país, pero la verdad que si viaja en septiembre también es medio tarde. Me parece que las medidas más urgentes las tienen que tomar hoy, porque verdaderamente la crisis del tipo de cambio tiene un impacto negativo, un impacto seriamente negativo en la Argentina. Este país donde esta cuestión de los cuadernos, uno la puede emparentar con un descenso extraordinario en materia de moral. Y como ejemplo les voy a dar, ustedes vieron que todos los años se hace la famosa cena de conciencia, donde van la gente más proba, invitan a ellos. Este año me parece que no van a poder hacer esa cena. Yo creo que si van a invitar a los mismos, van a tener que hacer un baile de disfraz. Empezamos con la señora Cristina, que ha puesto en marcha un eslogan que se dice no me arrepiento. Lo repiten los seguidores de ella, lo repiten algunos gobernadores, y una pregunta obvia se cae del manzanero. ¿No se arrepienten de que haya gente que cobró el 20% de coimas? ¿No se arrepiente además que esa gente que pagó el 20% puso un sobreprecio de 20% adicional y que pagaron todos los argentinos? ¿No se arrepienten de lo que en esa operación
implican las comisiones, por ejemplo, y el no pago de intereses. ¿Puede ser que no se arrepienta la expresidente de este acontecimiento? Porque uno podría aceptar, luego de ver esta pérdida de su virginidad domiciliaria, que ella no sabía lo que hacía el marido. Cuestión que, como ustedes saben, está puesta en duda por todo el mundo. Las mujeres saben lo que hacen sus esposos, todas. Lo que dicen que no saben, en general fingen, no es lo único que fingen. Pero independientemente de eso, ella no vio los bolsos en el avión, no vio los bolsos en la Casa Rosada, no vio y no sabe que esto es apenas un porcentaje, una parte de un sistema que hasta ahora todavía no involucró otras partes, pero que es, por ejemplo, en la pesca, en la salud, con los laboratorios, en el petróleo. Esta cantidad enorme de empresarios que han vivido, se han presentado y se han exhibido hablando loas del gobierno anterior. Ahora hablan en contra, pero antes, cuando cobijaban a Néstor, dentro del gobierno y fuera del gobierno, y ya por ahí empiezo a hacer nombres, antes parecían que estaban muy cómodos con el tema de pagar las cometas, las coimas y aumentarle el precio a todo lo que los argentinos tienen que pagar, sobre todo en impuestos. Quiero rescatar un breve reportaje del cual en alguna medida por razones institucionales el personaje que habla se retractó. Era en los tiempos de Duhalde. Todavía no teníamos la herencia de Duhalde, que era el matrimonio Kirchner. Y esto decía el expresidente Jorge Valle del Uruguay sobre los argentinos. Por favor, director. Estimado amigo, en el 2001 la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en Argentina? Y su lío con el Fondo Monetario, arréglelo en la Argentina. Y si no quiere ir al Fondo Monetario, señor, no vaya, no hay nadie que lo obliga, ¿sabe? Ahora, si usted me viene a pedir plata a mí, yo se la voy a prestar con determinadas condiciones. Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. No hay más en el mundo el idioma que hablan. Ustedes que esto ocurrió antes de que llegaran los Kirchner. Ahí la exposición de la Argentina creció en forma geométrica. Y la sociedad no veía, no quiso saber, se ocultó como ocultaban algunos los bolsos. Suspendo este capítulo tan oprobioso para el país y que uno atraviesa de un modo o de otro, y en el cual también algún tipo de responsabilidad debe tener, para pasar a una situación hoy particular que vive el gobierno, porque el gobierno vive con las dudas de que para ganar el año próximo, que es en lo único que piensa, vamos a hacer una sociedad con algunos peronistas, vamos a incorporar peronistas al gobierno, vamos a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, cosa que los intendentes no tengan que ir con la carga de llevarla o no llevarla a Cristina. Les voy a contar un diálogo que hubo en la Casa Rosada. El presidente invitó a Nicky Caputo, su hermano del alma, un empresario que las malas lenguas van a decir de todo sobre él, porque atribuyen que gran parte de sus sociedades están compartidas con Macri. Pero bueno, lo invitó a Caputo como consejero, le invitó a María Eugenia Vidal, lo invitó a Horacio Rodríguez Larreta y lo invitó también a Marcos Peña, obviamente, porque Marcos Peña vive pegado al presidente. En esa reunión, para hacerla corta, Nicky Caputo dijo, encabezando la propuesta de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, que vienen con este tema desde hace más de 2 meses, explicó la conveniencia de incorporar alguna figura del peronismo al gobierno y que esa figura del peronismo luego convocara a otras.
Y se le ocurrió a Nicky Caputo que la persona ideal para convocar era alguien que ya tienen en el gobierno, que en realidad lo tienen como embajador, que es Ramón Puerta, peronista e íntimo amigo de Macri. Estudiaron juntos, alguna vez deben haber jugado al fútbol juntos. A veces Puerta le presta el departamento a Macri en París, porque mientras sea gastar de la propia Macri nunca gasta. Y lo cierto es que sugirió esa idea. Obviamente a María Eugenia Vidal le gustó, a Horacio Rodríguez Larreta también le gustó, pero el que no le gusta fue a Peña, quien formuló esta pregunta como una especie de afirmación. ¿Para qué ganamos las elecciones? ¿Para darle cargos importantes a los peronistas? Yo estoy en contra. Ahí los otros se pusieron un poco tiesos y esperaban que dijera Macri. ¿Y qué dijo Macri? Yo pienso lo mismo que Marcos Peña. Capítulo cerrado. Por ahora, porque de esto se va a volver a hablar. Volvamos otra vez a este fenómeno de las pruebas en el caso de los cuadernos, que ya no son de los cuadernos. Hay mucha prueba a partir de un elemento. Hubo mucha gente que se ha presentado, que se va a seguir presentando, para decir que cometió delitos, y que cometió delitos con determinadas personas del gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad de la señora presidenta es seria, más allá de que no sea directa. Pero también, aparte de estos confesos, aparte de otros elementos que puede encontrar el gobierno, lo cierto es que hubo elementos muy novedosos en las declaraciones. Por ejemplo, el señor Romero dijo que él había pagado por un decreto que firmó Cristina. Y Cristina, en una de las pocas o únicas aclaraciones que hizo fue: ese decreto lo firmé yo, pero lo aprobó el Congreso de la Nación y lo aprobaron innumerables organismos que tenía el gobierno de ella. Pichetto, cuestión que la gente no reparó por lo que fue el debate sobre la cuestión de si le entraban o no a la casa a Cristina, dijo: les recuerdo que el Congreso de la Nación, en el cual yo era la voz cantante del kirchnerismo, votó todo lo que pidió o todo lo que ordenaba votar el gobierno de Cristina de Kirchner. Caso cerrado entonces. 3 observaciones finales antes de presentar a una calidad de invitados que tenemos singular, conflictiva y además apasionante. El primer punto es, ha tenido mucha figuración últimamente el abogado de Cristina, que se llama Veraldi, muy reputado en el mercado de los letrados, que les quiero recordar, en una época fue socio de León Aslanian. León Aslanian fue el abogado que en alguna medida consiguió, dando a la señora Cristina de presidente, que el secretario de Cristina, que había sido imputado por haber multiplicado varias veces su fortuna en forma casi repentina, fuera absuelto por el juez Bonadío. Después parece que Cristina decidió trabajar con Veraldi, porque Veraldi tuvo algún tipo de encontronazo con el señor Aslanian. Recordándoles que Veraldi también fue una persona que en los gobiernos peronistas de la provincia de Buenos Aires era muy bien conceptuado y que cobraba casi como una especie de contratado o como un contratado directamente una suma importante de dinero por asesorar con todas las cuestiones de los cambios que alguna vez dijo el señor Duhalde que iba a hacer en la provincia de Buenos Aires y que nunca se vieron en cuestiones vinculadas a la seguridad y al método jurídico o judicial por el cual los ladrones matan, entran y salen de la comisaría. Otra referencia es sobre Rodríguez A., el hombre que encabezó hace 3 días un acto a favor de Cristina y en contra de la persecución política que
parece tener Cristina. Ustedes saben que es bastante raro esto de los Rodríguez Sá, sobre todo Alberto Rodríguez Sá, porque en cierta época, más que en cierta época, durante todo el gobierno de los Kirchner, se mataba con los Kirchner. En realidad, los Kirchner los mataban a ellos. Pero esa es otra historia. Rodríguez Sá se olvidó de eso. Y siempre él hizo una campaña, una observación muy interesante que algunos hemos asimilado. Él decía que en su provincia se pagaba por lo menos 30% menos el kilómetro de asfalto. Ellos, los Rodríguez Sá, es cierto que asfaltaron toda la provincia. Y es cierto además que pagaban muchísimo menos de lo que pagaba el gobierno nacional. Un mérito de los Rodríguez Sá. Pero un pequeño detalle. La empresa que hizo gran parte de la obra pública en la provincia de San Luis se llama Robela. Robela ganó una participación ahora de las PPP, pero también está imputada Robela porque pagaba coimas. Supongo que en el gobierno nacional. Gobierno nacional que tampoco la lleva tan limpia la situación hoy. La Cámara Federal en la provincia de Buenos Aires ha desechado la rendición de cuentas que hicieron por los aportantes que hubo en la campaña electoral del 2017, donde ustedes saben, los macristas incorporaron infinidad de aportantes truchos. Esto es, volcaban dinero negro y se lo ponían a nombre de otra gente que presuntamente se los dedicaba a la campaña de Bullrich, en fin, de la Vidal y del propio Macri. Ay, de Ocaña, me olvidaba, de la señora Ocaña. En fin, en todas estas casas se cuecen habas y es lo que vivimos hoy, en esta sociedad cuya única preocupación es ver dónde encuentran el tesoro del pirata o de los piratas, porque la consigna, aparte del no me arrepiento falso de Cristina, es que si no hay plata encontrada, si no hay tesoro, por ahí no hay delito. Es un error. Pero estamos en ese proceso porque a los argentinos les cuesta creer lo que nos han estafado. Para esta noche tenemos un representante de Catamarca, que ustedes dirán, bueno, pero a mí no me gusta ver hoy ya una persona del interior, pero es un hombre conflictivo del interior, a quien, por casualidad, donde toda la sociedad siempre ha pensado que los delincuentes eran los sindicalistas, en este proceso de los cuadernos no aparece hasta ahora ningún sindicalista. El segundo invitado de la noche es un psicólogo famoso, que se llama José Abadi. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué invitamos a un psicólogo? Porque la verdad, hoy hay que entender la cabeza de los argentinos. Hoy hay que entender la cabeza de los empresarios. Les recuerdo que la Manu Puliti en Italia produjo 3 suicidios. Acá dicen que somos descendientes de los italianos, no se va a suicidar nadie, a pesar de que la vergüenza social es mucho mayor. Y por último, invitamos a un periodista que provoca urticaria en casi todas partes. Se llama Alejandro Berkovich y es para el final. En un minuto volvemos con Luis Barrionuevo, la estrella de Catamarca, a la cual le voy a arrancar un secreto. Y se lo voy a arrancar apenas empecemos a dialogar. En un minuto. Mire, estaba discutiendo con Barrionuevo, pero no les voy a contar la naturaleza de la discusión, porque antes quiero pasar este breve tape que nos va a habilitar a empezar por uno de los tantos flancos de la charla que vamos a tener con Luis. Por favor, director. Lo de Lópezito podía haber sido interesante decirle, ¿quién te apretaba, Lópezito? ¿Quién era el que te llamaba por teléfono y te decía, movela que te allanan, movela, llévala de ahí? Pero eso estamos hablando de los 9 millones de los de 20 las millones, monjas. de los 20 millones de dólares que tenía
el neolopecito. Pero en el convento aparecieron 9. Aparecieron, de los 20 millones, hay 10 que desaparecieron. Y hay 10 que a lo mejor deben estar en algún otro lado. Luis, esto lo dijo Jorge Asís en el último programa acá, y me quedaron dos dudas, ¿no? Una era la plata que falta, y la otra, que no contó Jorge quién se la había llevado, y tampoco contó quién es el que lo perseguía para que moviera la plata. ¿Vos tenés alguna referencia? ¿Cómo ves el caso de yo López? Creo que, Roberto, el tema de fondo no son los 10 millones de López, lo que contaban los hijos de Lázaro en Puerto Madero, lo de Láscar y Fariña, lo de Florencia en la Caja Fuerte, todo lo que hemos visto, Sí. que contaban millones o lo tiraban en el convento a los ojos de los argentinos. El problema acá es que faltan 60.000 millones de dólares de un presupuesto del kirchnerismo en sus 12 años de 660.000 millones. Está faltando eso. Yo había dicho 10.000 millones fueron el troncal del kirchnerismo, lo que desglosa para abajo. Y en los otros 50, los amigos del presidente, de la Cámara, Sí, claro. que aparece ahora. Entre otros. Que aparece ahora, no, por supuesto. Yo no hablo solamente de la obra pública, hablo del presupuesto, porque también tenés la CIDE, también que ahí no se cuenta, vos tenés transporte, que fue también un escándalo, Bueno, hay bienestar social, que repartían a rajatabla más de 50 planes. O sea que, ¿qué hace todo esto? Los 660.000 millones fue el presupuesto del kirchnerismo. Lo que se saca ahí, te digo, a ojo de buen cubero, unos 60.000 millones, que es lo que faltan. Ahora, a mí me pareció casi como una especie de chiste, una tomadura de pelo, que de pronto algunos de los empresarios que fueron a declarar, que después si querés damos los nombres, dijeran que pagaban poquito, que en realidad eran monedas, que le dábamos la plata en bolsitas de papel y que eran aportes para la campaña. Después se dieron cuenta que la inmoralidad era absoluta, era doble, porque eso no era cierto, porque lo desmintieron otras personas. ¿Cuál es la cabeza de los empresarios para decir este tipo de cuestiones? Yo creo que ellos también creyeron que era para siempre lo que habían hecho durante... Bueno, en realidad lo es, porque venía desde tiempos inmemoriales. Ahí está, venían desde la historia. Nada más que ahora fue un desguace total, una alevosía también de los empresarios para agarrar la plata como la agarraba el kirchnerismo. Entonces creo que ellos creyeron que nunca les iba a pasar. Fíjate que ni siquiera le dieron un cachetazo para que empiecen a cantar y a cantar y a cantar. No, se presentan solos. Solo. Pero también a mentir, ¿no? Abren 7 y, bueno, es una mentira total. Pues yo te explico, los del transporte, por ejemplo, saliendo de la obra pública, sabemos el desguace que han hecho y la alevosía con que se llevaba la plata y no hacían las obras, inclusive, o obras sin terminar. Fíjate que en el transporte, el desastre que hizo Jaime con los trenes que trajo de España, eso es, bueno, que costaron tantas muertes. Entonces, vos tenés el nivel que había de subsidio en el transporte, que iban los bolsos directamente a la Secretaría de Jaime. Cuando era mucho ruido, alquilaron un departamento en Puerto Madero, y ahí estaba donde se recibían los bolsos, en Puerto Madero. Que de pronto, cuando las balas picaban cerca, cerraron Puerto Madero y se llevaron hasta la llave de luz. No dejaron nada, ningún tipo de huella. O sea que lo que creo, te diría, en la época de Kirchner, unos 5 o 6 empresarios que tienen que ver con el peaje, con el transporte, charlaron en aquella oportunidad para que yo hablara con Lescano, con Fernández de Uta o con Palacio, que estaba en aquel momento, todo lo que tenía que ver con el ferrocarril. ¿Por qué? Porque el Cospel valía 0,70, te dicen, y no podemos hacer aumentarlo porque no quiere
el gobierno por un lado y por el otro lado nos están planteando de hacer obras. Las obras siempre las hace el Estado. Mantenimiento. El mantenimiento y las recogen los funcionarios. Y en ese entonces ya te decían, un 30% vuelve para el gobierno, o sea, vuelven para los funcionarios, el 30% de todo lo que era el transporte. Así que fíjate la dimensión de la corrupción que ya decían. A ver, por lo menos yo lo sabía, o lo sospechaba de lo que estaba sucediendo, porque no lo dije ahora, lo dije hace muchos años, que alquilen departamento, o como compraron, pero no me hicieron caso, que vivan en Puerto Madero, porque iban a ir todos presos. Al frente estaba Comodoro Pi, para que estén cerca. Claro. Lo dije. Ahora, vos dijiste eso, y volviendo a Puerto Madero, vos sos una de las personas que me parece tuvo que ver con la llave maestra que empezó a destapar toda esta miseria. Exacto, que fue con el caso El Ascar y el caso Fariña, que sigue siendo, según cuenta el propio Stornelli, uno de los personajes que les ha indicado más o menos. ¿Cómo es el tema de que vos comenzaste eso? El tema es que, fíjate que hemos visto, cuando echan a Fariña, primero a El Ascar, después a Fariña, los que cuentan la plata, que lo mismo, ya es un equipo propio de Martín Báez, que es lo que nos mostraron. Sí. No mostraron cuando lo echan a El Ascar, que le compran a la Rosadita, y de esa época que lo mandan a Rossi, a Panamá, y abrieron 46 cuentas de $1.200.000, que es lo que te permite, según lo que cuenta El Ascar. Entonces lo utilizan a Rossi, que después se queda a vivir allá. Así que vos fíjate, a El Ascar, lo que me cuenta que a él lo apretan, le compran la Rosadita, en $3 millones le dan $1,5 millones y no le dan más. El chico se va a Miami con ese $1,5 millones, Ferrari, Habano, viste, chica ligera, y se patina. Vuelve pelado. Fue cuando me habla a mí de todo esto, de este esquema, porque según él, Fariña lo habría mexicaneado a los Báez en $20 millones y le culpó Fariña a El Ascar, de que El Ascar fue la que se la robó. De ahí lo despiden a El Ascar también, lo sacan del juego y se queda Fariña con todo. Porque todo esto aparece en una noche de verbena de Palermo, de los boliches de Palermo, los chicos de Báez con Molinari, amigo también, y aparece El Ascar y Fariña. Nosotros te blanqueamos, olvídate, porque ya no podían blanquear más para el norte porque se lo habían prohibido. Claro. Los banqueros, bueno. ¿Y cómo llega a vos? Llega por un amigo de él, generacionalmente el mío, también abogado, y me lo trae para que yo veía si yo podía hacerle cobrar el $1,5 millones que le faltaba. Porque El Ascar vive arriba de la Rosadita. Sí, claro. Ahí tiene su departamento. Entonces vino el chico, la nata tenía la mitad de la película con Fariña. Le faltaba la otra mitad, que fue esta. O sea que hubo que esperar, te diría de noviembre, diciembre, a marzo, para que El Ascar pudiera hablar. Porque le dije, hice todos los trámites para que cobres y no te lo van a pagar. Yo no hablé con nadie. Y después... Ahora, si uno piensa retroactivamente, todo esto se produjo por no pagar una deuda. Bueno, pero no solamente a esto, sino en el gobierno de Menem pasó algo parecido. En el gobierno de Kirchner es lo mismo. O sea, dejan a lo mejor a las personas de mayor confianza, ya sea la mujer o ya sea el amigo, lo dejan afuera de la repartija y después hablan. Después tienen este problema que... Bueno, dicen que López, que López es un caso, Uberti, lo que uno leyó de su declaración, también es otro, bueno, se nota el odio. Vos tenés algo que es fundamental, porque nosotros teníamos la delegación de aduana, también estaba en Aeroparque. Y oh casualidad, que se sabe al otro día que los bolsos fueron dilatando el viaje, porque ellos andaban buscando un avión. El avión le cobraba $110.000-120.000 para hacer esta travesía, de ir a Panamá, hablando de a Venezuela y volver. Antonini Wilson. Antonini Wilson. Por eso te digo, ahí estaba Uberti, que es el que fue. Exacto. Bueno,
llegan a las 2 de la mañana y se van con los bolsos, que son ahora, lo que dice Uberti, 5 millones. Nosotros queríamos, nos habían dicho que eran 10 millones. Se queda Antonini como pichón de regalo, no tenía nada que ver. ¿No fue al baño? Fue al baño y dejó la valija ahí con los 8 millones. ¿De quién era eso? Con 800.000 dólares. No era de Kirchner, porque ellos hicieron más de 30 llamados a Olivo y no lo atendían. Hasta que lo atendieron y entraron por Libertador, por el túnel, entraron a dejar los bolsos que traían de Venezuela. Y esos 800.000 dólares eran de Uberti, que Uberti le deja a ellos, porque ellos se van a Olivo, se lo dejan, inclusive la acompañante, claro, que estaba con Uberti, que se le pega haciéndole el novio para sacarlo en la noche de Buenos Aires para hacer algunos negocios con Antonini Wilson. Y se compra semejante regalo, que después va a la Casa de Gobierno y dice, defiéndanme, porque como contó la chica los otros días, que lo contó, creo que fue en el programa de Mirta, que cuenta lo que le sucedió. Cuando le dijo, llevo libro, ábralo, señor. Llevo libro. Bueno, ábralo. Y ahí le quiso dar 50.000 dólares, que no lo aceptó y ya estaba el policía al lado, y dijo, esto es debido, se mandó a mudar. Ahora, ese episodio, que en alguna medida también permite alumbrar monstruosa construcción de corrupción que ha habido, también parece que lo roza a Mauricio Macri, con todo el tema de la obra pública. Y yo creo que hay declaraciones que sin ninguna duda lo roza, que todavía están ahí, porque recién están apareciendo, la prensa recibe algunos datos, ¿viste? En la ansiedad para tirar el agua a cuenta gota, pero yo creo que pueden aparecer. ¿Vos te referís en el caso específico de IEXA? Fundamentalmente, porque ha estado en las obras también. También estaba dentro de la carterización. Ahora, vos dijiste que no estaba seguro de que hubiera dejado de pertenecer a Mauricio Macri. Yo creo que no. Yo creo que no. Calcaterra no creo que de la noche a la mañana compre semejante empresa, ¿no? Yo lo que creo, Roberto, que lo que sabíamos, que suponíamos de lo que sucedía durante todos estos años, indudablemente, te diría que es un asco ver la fortuna que tienen esto, adentro del país y afuera también, por supuesto. Si no, el secretario de Muñoz, ¿te acordás que Ramón Hernández lo acusaba de una cuenta de Suiza de 6 millones? Sí. Bueno, el secretario lo superó. Hablan de 60 palos. 60 que se ven en los edificios, en los departamentos. Por eso de lo otro no se sabe nada todavía. Bueno, cuando vos ves todo esto que pasó, porque esto es una confesión que te hago. Con el presidente, creo que fue a los 3 meses de gobierno, charlando los dos solos, hablamos de varios temas, hablamos de este tema. Y el propio presidente, cuando hicimos los números, lo que yo suponía que se habían robado los kirchneristas, dice, faltan 50 más. Bueno, es la carterización de la obra pública y por supuesto parte del presupuesto que se robaron. O sea, estamos hablando de 60.000 millones. El tema fundamental y fuerte es que hay 500.000 millones fuera del país. Porque ahora dicen, las obras, los créditos que tenían estas empresas para realizar las obras de los PP y tiene que sacar plata, pedir plata prestada, se le va a cortar el crédito, cuidado. No, sí, es que es lo que te están diciendo del gobierno. Que traigan la que se robaron, no necesitan sacar préstamo, la tienen, porque la tienen acá adentro y la tienen afuera también. Bueno, parte de los CEOs que tenía, de los ministros, Mauricio, ¿qué dijeron? Que la plata la tenían afuera, el propio Arangoli. Bueno. No la traigo hasta que no tengamos un gobierno sólido que me dé confianza. Bueno, lo eyectaron del gobierno y fíjate dónde está. Por eso digo, ¿con qué alevosía robaron tanta plata? Todos los gobiernos, porque los 500.000 millones a lo mejor puede haber una parte de empresarios sanos, santos, que la ganaron en la actividad privada. Pero el resto es nuestra. A mí me roban, como te roban a vos, a todo. Aparte de tributar, como corresponde, de pagar todo lo que te corresponde, nos la sacan del impuesto a la ganancia. Y gran parte. A mí me están sacando este año 600.000 pesos
del impuesto a la ganancia. Luis, ¿escuchaste lo que dije de una conversación en la Casa Rosada donde Macri dijo que en realidad él no quiere Yo te que... cuento, acá vos tenés por un lado a los que están en la trinchera, gobernando, en este caso que María Eugenia en la provincia, Horacio en la ciudad. Y Monzó en la Cámara, que son los que quieren que incorporen peronistas. Bueno, Para traer votos. Vos lo decías, para que entren al gobierno. Y el peronista que sugirieron esas reuniones es Ramón Puerta, que está en el gobierno porque está de embajador en París. O sea, es parte, amigo del presidente. ¿Vos de esta reunión sabías? Sí, sabía. ¿Sabés de ¿Qué es lo otras? que no quiere? ¿Qué es lo que no quiere? Yo te diría, el López Rega, el que echa a los ministros y el que ordena, fundamentalmente es el que determinó, no le bajó el pulgar a... Estamos hablando de Marcos Peña. De Marcos Peña. Pero Marcos Peña... para mí es un López Rega. ¿Pero qué hace? No yo hace... dije un títere por no decir otra cosa, pero yo te digo es el López Rega de gobierno. Pero él no hace lo que no quiere Macri. No, yo creo que al revés. Macri hace lo que quiere él. Decime, ¿quién le echó a Alfonso Pradgay? Él. ¿Quién lo echó a Melconian? Él. ¿Quién le echó a Lustó cuando Lustó se fue a ofrecer ante la Malcorra? Que le presentó la reunión y dijo, presidente, yo me quedo hasta que, ¿no es cierto?, designen el canciller y me quedo a ayudarlo. Apareció López Rega y le dijo, vos no te quedás, insultándola y la eyectó. A Lustó le pasó lo mismo. Lustó se fue diciendo que iba por un año y volvía, pero lo quemaron tanto que dijeron que era un traidor, porque Lustó se quería quedar hasta el tema Limones, que lo había hablado él, y el tema la audiencia con Trump. Después se iba. Cuando él va y le dice al presidente, aparece, está en la oficina de por medio, aparece López Rega y le dice, no, vos te vas, no quiero que te quede más nada. Es el que echa, y es el que no quiere ahora que incorpore. Yo no creo que ningún peronista que ya huele en sangre, que vayan a ocupar un cargo en la Casa de Gobierno. Porque los emparches, Roberto, nunca sirvieron. Cuando parece que te vas, ¿viste? Sí. Como en el fútbol, te vas al descenso, te vas, ¿viste? Y esto es lo que está pasando. O sea, que vos crees... Yo tengo una gran preocupación. Que Macri se vaya, más allá de que lo tratás de Isabelita Martínez, también tenés miedo de que se vaya al descenso. No, vos sabés el trabajo nuestro justamente para garantizar la gobernabilidad que está teniendo la CGT. Hoy se fue camionero de la CGT y por ahí se va algún otro más. Nosotros tenemos en 48 horas una reunión de secretarios generales que tiene que determinar un plan de lucha si no tiene soluciones. Primero lo dijeron el 15, hubo quienes firmaron el 15. Al poco tiempo, yo en esos momentos firmé el 25. Estamos hablando de una inflación del 35. Entonces yo te pregunto, ¿qué? ¿Vamos a volver a pedir apertura de paritaria? O sea, estamos en dos situaciones graves. Una es la corrupción que se está encargando Comodoro Pi. La otra es la actividad que tiene que ver con la gestión del gobierno y que no la vemos. Ahora yo me pregunto, ¿quién le dijo a Macri? ¿Qué CEO le dijo a Macri? Hambre cero. Sí, todos esos que están ahí nunca conocieron el hambre, no saben qué es hambre. Y hicieron el tachito, ¿te imaginas? Hambre cero. Bueno, cada vez tenemos más hambre. Supongo que Macri tampoco. Y más necesidad. ¿Cómo? Supongo que Macri tampoco. ¿Tampoco qué? Conoció el hambre. Bueno, te estoy diciendo todo. Te regalo la botella de vino. Yo no quiero abrir porque no voy a hacer que me pongas... No, cierto, ponelo de este lado así se ve mejor. Algunos dólares. Te doy otra vez el angelito. El angelito. Lo único que te digo es eso, ¿no? Tratar lo posible. Bueno. Sí, viste, yo abro todo lo que me traen. Bolso, valija, lo abro. Como el general. Porque no hice ninguna obra y no quiero que vengan con la historia. Está bien. Bueno, Roberto, yo lo que te digo que, como siempre, gastronómico, te da un voucher para que viajen 2 personas. Al maravilloso Hotel de Mar del Plata. No, ¿dónde tiene Córdoba, Mar del Plata? Bueno. Buenos Aires mismo también. Se amplía la oferta de Barrio Nuevo para 2 personas. Le podemos dar
Y sí, por ahí van en pareja. Ay, sí, No, claro. Matrimonio igualitario no tenemos inconveniente. Muy Pueden bien. ir igual. Estás muy Sí, desarrollado, el sorteo ya, va. Luis, estás muy desarrollado. Y eso que no hablamos de por qué Moyano se ha juntado con Cristina después de odiarla durante tanto tiempo. Bueno, Y de por ahí- qué de ahí Cristina viene- lo ha aceptado. De ahí viene el problema mío que con Moyano venimos de Mar del Plata y apareció Vudú, Delía, todo eso. No, Y ahí yo no la tengo nada ruptura. que ver. Bueno, te agradezco, lamento que en los próximos bloques no lo podamos seguir con él porque van a ser más interesantes, porque lo vamos a tener a un psicoanalista como José Abadi. Fíjate, hoy están de moda los panelistas. Sí, Si el casé es bueno, por ahí me quedo. ahí está, en bueno. algún momento. Es una alternativa porque nos va a tener que dar media Somos hora parte más. de la historia, El ¿no? dueño del canal media hora más. Volvemos en un minuto nomás con José Abadi y la cabeza de los argentinos y lo que decía Jorge Valle. ¿Somos todos ladrones? En un minuto. Seguimos con la magia de que hace un minuto o menos de un minuto tenía otra corbata, otra camisa, posiblemente otro traje, y ahora estamos acá con José para preguntarle si observas un fenómeno de la corrupción, que por lo menos para mí en términos generales es algo que está ocurriendo, que es como un fenómeno de ausencia de alguien que era la centralidad de la Argentina en materia política, que era Néstor Kirchner. Ahora, los que se agrupan otra vez alrededor de Cristina no hablan más de Néstor. Hay algunos que inclusive es mejor no pedirle opinión sobre Néstor, como el caso de Moyano. Y además están hasta volteando bustos de Néstor. Ahora, esto es como si pasara imperceptiblemente en la sociedad argentina e inclusive en el sector partidario de la señora de Kirchner. Claro, estamos frente, a ver, uno de los motivos por los que estoy acá charlando con vos, Roberto, es que evidentemente ha cobrado el color de un trauma fuertísimo lo que ha ocurrido. Todos, de algún modo, sabíamos que en la Argentina la corrupción era como una infección que invadía el sistema y que habíamos terminado de un modo muy enfermo por naturalizarla, o intentaban muchos naturalizarla para minimizarla y para que sometidamente siguiéramos sosteniendo los costos de esa violencia, de ese abuso, de ese robo que es la corrupción. Ahora, eso fue, como bien dice Cristina, ya ocurría en la Argentina, salvo que en el periodo de ella adquirió un volumen absolutamente extraordinario. Adquirió un volumen absolutamente extraordinario, y no olvidemos también que se confrontó, curiosamente, en simultaneidad, y ahí es donde aparece también la figura en un primer momento como endiosada de Néstor Kirchner, y después esta ausencia que decís, este silenciamiento que hay. Exacto. De la voz oracular que se suponía que él tenía, era en simultaneidad con una supuesta posición progresista, derechos humanos, la preocupación por el ciudadano y por la mejoría de las clases más humildes, en fin, había en simultáneo con eso, que es lo que deja tan perplejo, lo que lo convierte en tan traumático, lo que genera un nivel de confusión y de perplejidad que es importante que sepamos que existe, porque el nivel de angustia que provoca es grande, y la angustia, en la medida que no podamos manejarla, nos lleva a conductas que tampoco podemos controlar. Lo contradictorio, lo llamativo, era esta simultaneidad de dedicados a mejorar a nuestros ciudadanos, a nuestro país, y simultáneamente le robamos todo. Claro, porque con Menem había otra imagen, ¿no? Claro. A Menem se lo imaginaba como más atorrante, por decirlo de algún modo, y hasta como que se le permitía ciertas cuestiones. Ahora, esto que fue, no sé, el triple o el cuádruple... O más. Muchísimo más. La gente acompañó un relato que todavía hoy en alguna medida, por ejemplo, Cristina, cuando dice no me arrepiento de nada, y hay evidencias de cosas de las cuales se debería arrepentir, ¿qué misterio hay, qué negación hay en esa persona sobre ese fenómeno y además el resto de la gente que la acompaña con la misma prédica? No solamente qué negación puede haber en la persona que está eventualmente como protagonista principal de la acusación, que uno podría entender que, bueno, se pretende defenderse de una acusación que la involucra, bueno, dirá que no, vos pruébenmelo, o mientras sí, no me... sí. Eso. El grupo más inmediato y la gente que creyó mucho, no te olvides algunas cosas. A veces es muy difícil
creer cuando lo que te están relatando te resulta absolutamente inimaginable. Es como que hubiera una defensa, una especie de barrera impermeable donde no puedo aceptar semejante cosa porque me siento engañado, burlado, humillado, y mi autoestima herida. ¿Cómo pude haberme equivocado de este modo? ¿Cuántas veces triunfa la emoción sobre la razón? ¿Cuántas veces el deseo le gana el partido a una reflexión en lugar de poder sinergizarse, casarse y uno poder tener una emoción que es compatible con el uso de la cabeza? Entonces, me resulta inimaginable, me resulta increíble lo que no puedo imaginar. Me hiere mi autoestima y me siento muy herido y trato de defenderme. Una de las defensas consiste en que lo que tengo ganas que haya sido sea prioritario frente a lo que me demuestran que es. Por otro lado, hay también intereses, hay... Sí, pero vos, por ejemplo, no mencionás algo que a mí me parece que en ese equipo, suponiendo que fuera un equipo de fútbol y que ella fuera la capitana, hay algunas personas que no cometieron dolos. Y que yo creo que antes sabían que se cometían dolos, pero que, digamos, cerraban los ojos. Pero ahora, ante la evidencia, ¿por qué insisten? Bueno, muchas veces hay un fenómeno que es muy interesante y que nos pasa a veces a todos los argentinos y que tiene testimonio en algunas cosas que hacemos, que elegimos y que creemos, que se llama el fenómeno de la desmentida. El fenómeno de la desmentida en psicología y en psicoanálisis es cuando en simultaneidad vos sabés algo pero crees otra cosa. Cuando sí escuchás a un determinado individuo con una determinada propuesta, vos escuchás y sabés, pero por favor, ¿qué me está diciendo con toda la historia que tiene? Y cuando llega la hora de apoyar afectivamente o de votar, lo votás igual. Hay como una desmentida, es como una escisión, es como otras partes que tienen que ver con lo que vos decís, es directamente una negación. ¿Por qué? Y porque el hecho de poder guardarlo como realidad, de asumirlo, me da una sensación, cuando pertenecía a un determinado grupo, me da culpa, me da vergüenza, me da miedo, me siento solo. Son muchos afectos que muchas veces generan dos maneras de negar. Una, directamente eso no puede ser, son mentiras, o buscar otro culpable, o la famosa teoría de las conspiraciones y del enemigo. Y otra es la minimización. La minimización es que llamamos también a veces naturalización, es pretender que, bueno, no es para tanto, y que se lleva incluso a otro efecto que es muy interesante, que es ver cómo podemos comprometer a los que tenemos al lado, aunque sea con una pequeña parte, para que todos de algún modo formen, digamos, el argumento de, bueno, esto es un inevitable que hace a la lógica de la vida del gobierno de un país. Así tendría que interpretar yo cuando Cristina en alguna medida plantea el abrazo del oso con Macri. Vos también estuviste acá, tu familia estuvo acá, yo me derrumbo, pero te arrastro conmigo, más allá de que en alguna medida también tenga razón ella. Claro. Pero independientemente de eso, la actitud es esa. Claro, es como si en lugar de uno fueran dos los delincuentes, eso suprime el delito, ¿no? Es absurdo. Pero también se hace no solamente con el supuesto enemigo, sino con los que se tienen al lado, con los grupos que están alrededor del líder que es corrupto, que corrompe, que es involucrarlos a través de dádivas, a través de ventajas, a través de situaciones que, bueno, los comprometen de algún modo. Uno, por otro lado, evita el autorreproche. La persona, el corrupto, dice, bueno, lo hacen todos, entonces no es culpa mía. Son las formas de alejarse de lo que es un compromiso con lo que es la justicia, con lo que es la moral y con lo que es la ética. Vamos a suspender un poquito lo de Cristina. Sí. Vos te has especializado en tu tarea de psicoanalista o de médico... Sí, soy psiquiatra y psicoanalista. En tratar con empresarios. Esto, la gran novedad es la exposición de un mundo de empresarios, que yo lo refería, la cena de conciencia se va a convertir la próxima vez en un baile de disfraz. Este fenómeno, esta situación nueva de gente que vivió
como separada de otro mundo, porque lo viven por una cuestión de dinero, por una cuestión de preeminencia social, pero también fingiendo una situación con su familia y que ahora se tiene que presentar y decir, bueno, yo robé, me arrepiento o no me arrepiento, denme menos años, pero sí, yo robé y robé con Juan y Pedro, que era lo que yo decía en mi casa que era lo peor del mundo. Este fenómeno, y además, ¿cómo se trata un tipo así? Si es que un tipo así se va a tratar. Bueno, el fenómeno del empresariado en Argentina es muy complejo y es una historia bastante larga, no solamente porque ahora, bueno, hemos descubierto que están muchos de ellos, no todos, porque si no terminamos haciendo esas generalizaciones, pero algunos de ellos... Esperá que se aparezcan otros cuadernos, vas a descubrir que están casi todos. Por ahora por lo menos son algunos y no todos. Como funcionales a esta especie de corrupción generalizada. Lo que también sucedió, bueno, ahí lo que tenés, para responder primero a tu pregunta, la vivencia que se puede tener es desde una tensión y una angustia, miedo directamente a terminar sancionado y preso, aparece una herida inevitablemente en la autoestima en la medida que los ojos de los otros me ven como un tipo que robó, que coimió, etc. La vergüenza es muy importante, la necesidad de justificar una determinada conducta, y ahí aparecen muchas veces, frente al dolor que esto produce, a la angustia que produce, a la tensión persecutoria, al miedo a la prisión, aparecen lo que llamamos las racionalizaciones. ¿Qué son las racionalizaciones? Son mentiras cargadas de intensidad, de afecto. Entonces se buscan 1000 explicaciones que tienen como finalidad no solamente aplacar perseguidores, calmar a la gente, como vos llamás, al entorno más cercano de él, pero también tratar de convencerse él, ¿no?, de la inevitabilidad de lo realizado. Es el famoso "si no, no se puede hacer nada". No te olvides de todos modos, Roberto, que el empresario fue también una figura difícil de comprometerse en la realidad política y social argentina por sus propias cosas, pero también porque en el imaginario, inclusive de la clase media argentina, el empresario siempre era visto, y sobre todo si triunfaba, bueno, ahora con esto te van a decir teníamos razón, pero no era así desde siempre, era visto como aquel que se quedaba con lo del otro, aquel que si tenía eso, ¿cuántos habrá dejado en el camino? Era visto como estaba mal tener y ganar. Entonces aparecía el disimulo, la hipocresía, no lo digas, no lo tengo, y el aislamiento, el no poder formar parte de ese conjunto que se llama sociedad, que quiere formar una comunidad y que se pueda comprometer con esa sociedad, ¿no? José, te voy a pedir disculpas, pero tengo que cortar porque si no lo invité al compañero Berkovich y no va a tener tiempo con él. Ustedes han disfrutado de un mundo recién, el que planteó Barrio Nuevo, que vieron con qué facilidad se emparenta, se junta con infinidad de cosas que nos dijo José. Pero bueno, esas ya son reflexiones. Una sola cosita que decirte. Hoy hay una buena oportunidad para nuestra sociedad, que en lugar de pedir y convocar, porque vos hablabas antes de las figuras que quedan ausentes o que no se convocan como si fueran oráculos, ahora por ahí la sociedad puede dejar de pedir mesías, de pedir salvadores, y a lo mejor se puede constituir como una especie de fratria, ¿no?, de hermanos, donde los ciudadanos podamos empezar a ser adultos y disfrutar de vivir honestamente. Me suena muy macrista eso, pero lo discutimos otro día. Te voy a regalar la botella de vino de la casa, los aroldos, te voy a dar un angelito para tus libros. Te veo en otra oportunidad más cercana de la que hemos tenido hasta ahora, y a ustedes los invito a compartir con Alejandro Berkovich, no digo una síntesis de esto, pero sí dos cuestiones fundamentales y no sé por cuál voy a empezar primero. Si es por la gran crisis económica que hoy atraviesa la Argentina y la enorme cantidad de mentiras que nos acompañan en este proceso económico, o la otra parte, la parte todavía que falta desempolvar, de la cuestión de los cuadernos y los arrepentidos. Y seguramente las primeras sanciones judiciales. En un minuto con Alejandro Berkovich. Gracias, José. Gracias a vos, Roberto. La ponía antes. Bueno, sí, nos estamos divirtiendo un poco. Pero antes que nada le voy a poner un video de un economista que estuvo la semana pasada,
y que ahora se hizo famoso otra vez por una reiteración de faltas, como ocurre en el fútbol, con tarjetas amarillas y tarjetas rojas, pero no sé si vamos a hablar de eso. Les pido sí una parte que a mí me parece en el nodal que hubo en el programa anterior y que, si vos no lo viste, que seguramente no lo viste, te va a interesar y nos va a abrir la posibilidad para un interrogatorio. Por supuesto. Por favor. La FIP no vio nada, la UIF de entonces no vio nada, ustedes en el Banco Central tampoco nada. Sí, no, nosotros hicimos, mira, te puedo dar el número de registro de operaciones sospechosas, llaman ROS, durante mi gestión fue la que más registro de operaciones sospechosas se hizo, pero perdóname, digamos, porque acá hay que explicar muy claramente. El Banco Central va, hace la inspección, toma las operaciones sospechosas, las pasa a la UIF, que es la que tiene que hacer la investigación. El Banco Central no le puede preguntar absolutamente nada a la UIF. La UIF es una caja cerrada en donde si querés investigar hay que investigar quién condujo la UIF y qué hizo con todos esos registros de operaciones sospechosas. Ah, vos ya directamente le estás echando la culpa a la gente que manejó la UIF en aquella época. Sí, por supuesto. Me parece que fue bastante esclarecedor, Redrado, no solo en ubicar algunas responsabilidades, pero lo cierto es ¿cuántos organismos en la Argentina hay en la superficie y en las profundidades que no se animaron a plantear nada de lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo con el fenómeno de los cuadernos? Sí, un montón. Y hay un gremio en especial que a mí me llama la atención que no esté siendo preguntado, por lo menos, no digo indagado, no digo procesado, ni mucho menos encarcelado, pero hace muy poco una especialista en derecho tributario y en balances de grandes empresas me dijo, me llama la atención que no estén los contadores. El contador es el que viste al chico para salir, esa expresión usó, el que viste al chico para salir. Y si hubo un flujo de dinero que salió de grandes empresas, porque no salió esto del peculio de los empresarios, si hubo un flujo de dinero desde las grandes empresas, quiere decir que hubo facturas apócrifas. Un colegio de contadores que avaló todo eso. No sé si un colegio, pero bueno, por lo menos pertenecen al colegio. Sí, por lo menos contadores que fabricaron la excusa contable para que ese dinero saliera. Entonces, es mucho más profundo el involucramiento empresario en este escándalo. ¿O le otorgás más entidad a ellos que al chofer? Y me parece que lo que empezó a parecer como una cosa dudosa, que era un cuaderno, que después no aparecía, que se quemó, que quedó en la anécdota. Ahora hay un montón de tipos incriminándose a sí mismos en hechos violentísimamente criminales. Entonces hay que mirar eso y hay que mirar la contrapartida, porque el cohecho, como indica la palabra, está claro. Baila de a dos. Ahora, para saltar del chofer o de los choferes a un rango superior, uno aprendió durante muchos años que el gobierno de los Estados Unidos, las organizaciones de Estados Unidos financieras, de seguridad, etcétera, tienen una especie de ojo sobre toda la actividad financiera y económica de la Argentina y sobre todo la bancaria, más por la cuestión inclusive del terrorismo internacional. En todo este tiempo, ¿puede ser que los organismos de Estados Unidos no hayan visto, por ejemplo, como un señor secretario de un presidente de la nación se lleva 60 palos líquidos, físicos, como diría el filósofo Fariña, los deposita, los mueve, los traslada y se compra aparte una docena de departamentos? También para lo cual hay un contralor presuntamente en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo mismo que ocurrió con Héctor Zabaleta, que llevó y trajo a Suiza a lo largo de 48 años infinidad de veces valijas de los Roca y de Techín. Estamos hablando, en el caso de Techín, de una mega empresa, de una multinacional, además a la cual, viste, si le mirás la plata que mueve, y bueno, te puede hacer perder las dimensiones. Claro, pero acá un secretario, no sé cuán alfabeto estaba. Un ignoto. Un caballero que va con 60 millones de dólares de piso. Todo huele a extraño, todo hace
sospechar que alguien está mintiendo, que unos mienten. No, bueno, esto está en el nombre de él, así que acá no hay posibilidad pero digo, mentira. Que puede haber mentido quien controlaba, que puede haber mentido quien tenía su cargo. Pero a lo que me refiero es el gobierno de los Estados Unidos, que controla todo, que vos para poder sacar $5.000 de un banco donde tenés cuenta hace 40 años, te piden un análisis de sangre. Y si lo depositas también. ¿Cómo esos tipos pasaron estas barreras? Bueno, hay esquemas muy complejos, hay esquemas financieros que permiten hacer cualquier clase de tramoya. Hoy el mundo offshore permite... Pero ya casi no hay mundo offshore. Está bastante acotado. ¿Cuántos offshore? ¿Cuántos países offshore hay? ¿6? ¿4? Hay distintas clases de guaridas fiscales que permiten opacidad contable a algunas empresas, otros opacidad tributaria a personas y otros una mezcla de los dos, que es lo que permite evadir y después blanquear, como ocurre en Argentina de la época de Perón, el primer blanqueo. Pero lo que yo digo es, todos estos tipos que manejaron dinero a espaldas del fisco argentino, efectivamente lo hicieron sin que nadie los controlara, y ahora esta revisión, esta especie de contabilidad forense que trata de hacer Bonadío, tiene que hacerse muy seriamente para que no entre en el camino de las nulidades. Convengamos que la autoridad impositiva en la Argentina también estaba en manos de los Kirchner. Claro. Y además establecieron un sistema de cerrojo por el cual solo entraban nada más que los propios y a los más profesionales los apartados. Más allá que ahora la manejan desde Abad, la manejan los profesionales y todos los días le sacan lo que vos comprás, que cualquier ciudadano entra y les roba las claves secretas, ¿no? Esto también es un episodio... A mí me parece fascinante lo que está pasando, pero quiero decir esto para que quede claro. Me parece que, más allá de la oportunidad, de si podemos resolver la corrupción, si puede haber una marea higiénica, yo no sé eso. Lo que sí sé es que está apareciendo al desnudo lo que vos conversabas recién con el doctor Abadi. Tipos que pontificaron sobre la corrupción durante años. Yo hace 20 años que trabajo de periodista económico y empecé cubriendo la UIA, la Unión Industrial Argentina. Vos imaginate mi sorpresa al ver que Luis Bennaza, un hombre al que yo trato desde hace casi 20 años, aparece en tribunales diciendo: yo di la orden de pagar esta coima. Y no dice coima porque dice que fue una contraprestación humanitaria para salvar a sus ejecutivos pobres de la dictadura chavista. Pero la compensación que tuvieron por Sidor fue muy superior a la que tuvo el Santander por el banco que les expropió Chávez, la que tuvieron los norteamericanos por la Chávez eléctrica. Le pagó. A todos les pagó. Le pagó por intervención de Néstor Kirchner. A todos les pagó, pero a él le pagó más. Ellos estaban muy bien con los Kirchner. ¿Sí? No te olvides que iban a hacer la fantasía popular, vos que te gustan los temas de energía, el gran gasoducto que yo estaba ese día. El día que Paolo Roca y Devido anunciaron la iniciativa privada del gasoducto del NEA, yo estaba ahí en un evento de la Unión Industrial Argentina, fue sorpresivo, me acuerdo del Corcho Cosimarro, me quería echar del lugar, yo estaba ahí atrás de un árbol anotando para Telam en ese momento, dicho sea de paso, ojalá los colegas de Telam puedan seguir trabajando y haciendo eso que hacíamos, periodismo. Y la verdad, ahora parece que no tuvieron nada que ver, que fue una empresa impoluta siempre, a pesar de que vimos el fin de semana en Perfil, la colega Emilia Delfino, que muestra cómo el valijero iba y venía y además tenía bienes sin declarar en Uruguay, cómo la justicia de Milán tiene tipos que le dicen abiertamente que manejaban dinero negro de Techín para coimas. Ahora, hay un doble estándar increíble. Ahora, ese doble estándar se da también con un montón de empresas y con países. A mí lo que me sorprende no es que Estados Unidos haya hecho la vista gorda. Es decir, que hay una decisión política, es decir, por eso no entiendo esto de que Cristina diga que lo persiguen el gobierno de los Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos este tipo de cuestiones no la denunció nunca. Sí, eso es retórica. Yo, la verdad, no veo que haya un tío Sam. Me parece algo conspiranoica la visión de... Bueno, ella dijo que lo de Antonini Wilson era una operación de la CIA y el FBI, pero algo antológico. Fíjate, en el abandono que Macri está sufriendo por parte de los mercados y por parte de Wall Street y el porrazo que se está dando a la economía, se ve también... Perdón, ¿por qué protagonizás en Macri?
Son varios los países. Acá lo que Macri hizo peor las cosas, por eso cobra un poco más. Claro, por eso estamos en el G3 con Sudán y Venezuela. Exacto. En materia de inflación. Hay dos G3 en los que estamos. Uno, los países con más inflación del mundo, Sudán, Venezuela, Argentina. El otro, el de los países que menos van a crecer de toda Latinoamérica, que es Venezuela de vuelta, Argentina y Dominica, una isla de 70.000 habitantes. Y hoy nos enteramos que en los últimos 3 meses el riesgo país que más subió del mundo es el de Zambia, después el nuestro. Ese país, el país que iba a presidir el G20, que era la promesa 2016, que va a presidir el G20, que preside el G20, que era la promesa 2016, el país que nos prometieron en Davos en febrero de 2016, cuando apenas había asumido Macri, la promesa, la vedette, la quinceañera, se convirtió en esto, en esta decepción. Esa decepción me parece que tiene mucho que ver con que el gobierno de Estados Unidos te puede apoyar, porque Trump claramente, si bien Macri jugó malísimo ahí, también con Malcorra tratando de jugar, incidir en una elección del principal potencia del mundo, desde Argentina. Pero más allá de eso, Trump dice, Macri es un tapón para los populismos latinoamericanos. Y por eso lo banca, por eso el Fondo Monetario hace el desembolso que hace. Pero después, Wall Street dice, no, not in my name. Yo no pongo esta plata. Y claro que no la pone. Si Argentina no le resulta confiable a nadie. Ahora, escúchame, porque es lo del fondo. Es el levantamiento de las restricciones al aluminio y a las exportaciones de acero. Y también es la declaración de Mnuchin, digamos, la mano derecha de Trump, que dice, la Argentina no solo no se va a caer, sino si hace falta, nosotros la vamos a poner. Y bueno, aún así, hay una especie de rechazo general sobre el fenómeno argentino. Lo que pasa es que no hay un programa que haga pensar que Argentina va a poder pagar ese 5,3% del PBI en déficit de cuenta corriente que tenemos en algún momento. No digo el año que viene, no digo el otro año, no digo dentro de 3 años. ¿En qué momento Argentina va a generar dólares excedentes para pagar esta deuda de cortísimo plazo y de altísima tasa de interés y en dólares que tomó Caputo creyendo que porque asumían ellos iba a bajar la prima de riesgo, nos iban a prestar indefinidamente y demás? Bueno, no, nunca lo Caputo y el compañero anterior, Federico. Sí. Lo personalizo en Caputo porque Caputo, desde la Secretaría de Finanzas y el Ministerio de Finanzas, primero tomó deuda como nunca en la historia argentina. A un ritmo más veloz que nunca en la historia argentina. Y después, en el Banco Central, empezó a cambiar deuda en pesos por deuda en dólares. Y a tomar en letes, por ejemplo, vos sos un inversor que quiere hacerse de dólares más baratos. ¿Qué haces? Vas y compras una lete. ¿Cómo haces? Pones pesos y te venden al dólar a un precio preferencial y te van a pagar dentro de un mes, dentro de un año, dólares con una tasa de interés del 5% y vos nunca pusiste dólares. Y el Estado argentino se endeudó en dólares a cambio de pesos. Es una locura, es imposible que funcione. Pero también el Estado argentino produce este fenómeno que para bajar las letras en las LEVAX de pesos, también toma deuda en dólares y en pesos. Ah, sí, en el bono dual, claro. Exacto. Por eso es que es tan espasmódico. Primero subo la tasa de interés al 30, después la bajo porque ahoga la economía, después la vuelvo a subir al 40, no alcanza, la subo al 45. Empiezo a canjear LEVAX por los bonos duales, las letes, no alcanza, saco más letes, paso de pagar 3% a 5%. No alcanza. Opero en futuros. Dije que el futuro era un crimen, era un choreo, sí, claro. La procesé. Lo era. Lo era. Por eso, bueno, pero dijo que no lo voy a hacer más, lo hago. Después de hacerlo, dejo de quemar reservas. Ya antes había quemado reservas. No funciona, vuelvo a quemar reservas. Desde abril se perdieron primero 13.000 millones de dólares hasta el momento del acuerdo con el fondo y desde el acuerdo con el fondo 8.000 millones de dólares más. ¿Y cuál es el problema? Que eso es todo fuga. Si vos mirás el balance que salió la semana pasada, cambiario, y no estoy llamando con esto, la verdad van a tener que poner un control de cambios de vuelta. Es lo que en toda la City... ¿Estás hablando como Melconian? Bueno, pero lo que Melconian llama el plan D, me parece muy atinadamente, porque el gobierno tenía un plan A, que era el gradualismo con deuda. Chau. Plan B, Fondo Monetario. Ahora está por un plan C, que empieza a decir, bueno, te cambio esta LEVAC, vos ya no podés jugar en esta cancha, ya te empieza a poner medio controlador. Y el plan D es un cepo. Entonces, eso que Melconian dice tienen que evitar de alguna manera, yo lo que digo es... está aproximándose
Y lo ves en el balance cambiario porque en julio, habiendo devaluado de 17 a 31, la economía tuvo más déficit comercial y tuvo más fuga de divisas. Entonces, aún a 31 pesos estamos dispuestos a el puchito que nos queda, dolarizarlo, y el puchito que tiene el importador, importar. Ahora, viendo ese fenómeno, digamos, en alguna medida aterrador, ¿por qué la gente deposita más en dólares en los bancos? Porque no cree que el riesgo sea el bancario, sino que el riesgo es el cambiario. Todavía no pasó, ojo, es una chispa, ¿eh? Es una chispa. Sí, una vez que aparece. Para cerrar, vos dijiste que ni en 2, ni en 3, ni en 4 años te dedicas al tema de la energía. ¿Me podés explicar por qué en 2 años o 3 no va a ocurrir un fenómeno que nos salve cuando un experto en dólar futuro como Galuccio, cuando economistas de nota como Arriazu en determinado momento, como un montón de empresarios como Roca, como Macri mañana que va a ir con Roca a Neuquén, nos van a decir y nos dicen que en 2 años va a haber un saldo comercial favorable de 20.000 millones de dólares gracias a Vaca Muerta? ¿Vos no crees en eso? No, yo creo que Vaca Muerta es efectivamente un activo estratégico. Creo que explotarlo bien y adecuadamente, sin pisotear a las comunidades que viven ahí, sin pisotear al medio ambiente, es algo que la Argentina tiene que hacer. No creo que vayamos a ser Arabia Saudita en absoluto. No creo que Argentina esté llamada a ese recurso monetizarlo de la manera en que Noruega hizo con su petróleo del Mar del Norte. Argentina tiene petróleo, es un país con petróleo, no es un país petrolero. Sí, pero estamos hablando de gas más que de petróleo, ¿no? Sí, pero el petróleo también puede funcionar de ahí. Yo te digo algo, Roberto, el problema de falta de dólares de la Argentina se resuelve con un proyecto. El proyecto es qué hacemos, de qué trabajamos, no qué nos salva. Aferrarse a eso salvador, a eso de la cosecha, ¿viste el final de Plata Dulce? Sí, sí, lo que pasa es que llueve. Yo no me aferro. Lo que me molesta es la mentira que nos están diciendo algunos de las autoridades de esta administración y de la anterior administración. Sí, para porque todos. Es más o menos la misma mentira. En eso son igual, en eso tienen la misma fe mágica en que un recurso nos puede salvar. Y yo lo que digo es, hay que pensar y hay que asignar pensando los dólares que son lo que falta y los que nos hace chocar una y otra vez contra las crisis. Nosotros escribimos con Ale Rebocio sobre Vaca Muerta, pero también escribimos sobre el dólar. Ajá. Y si vos me regalás un vino, yo te regalo mi libro. Bueno, no, más importante te voy a regalar para el libro El Angelito de la Casa y te voy a dar el vino que dice que produce sensaciones mágicas también. Bueno. Así que y la verdad que lo había visto, pero no lo leí. Este es de 2013, habla mucho del control de cambios y ahora vuelve a tener actualidad como nunca porque es una historia cíclica del otro argentino. Bueno, mientras yo me despido, dedícalo a alguna persona, no sé si vas a poder con eso, pero no importa, inténtalo. Lo despedimos a Alejandro, los invito a ustedes al próximo lunes. Supongo que como yo hemos compartido una velada más que interesante, por los invitados, claro. Gracias, hasta el lunes.